Bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Vamos a hablar sobre un aspecto importante de la salud pública, del ejercicio de la salud pública en nuestro país. Es lo que tiene que ver con el SERUM, el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUMS. Se ha planteado un problema legal en los últimos tiempos, puesto que ha habido un recurso presentado por algunos médicos contra el Colegio de Médicos que sostuvo que para poder colegiarse había que haber hecho el SERUM, haber hecho este servicio, quizás cuando uno ha terminado sus estudios y ya ha graduado de médico. En este momento esta demanda ha sido acogida por Indecopi, si bien está en apelación, no sabemos cuál va a ser la solución final. En cualquier caso, hay 5.000 médicos que se gradúan más o menos en nuestro país cada año, que en principio tienen que hacer este servicio rural y urbano marginal, SERUM. Y estamos ante la dificultad de que un sector de esos puestos no son remunerados. La idea ha sido que los que no han pasado el examen que tienen que pasar todos los estudiantes de medicina al fin de su carrera, hagan esos servicios en plazas no remuneradas. Vamos a ver qué piensa sobre esto el doctor Juan Carlos Celis, que ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y ha sido también jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto. Doctor Celis, muy buenos días, bienvenido a RPP. Fernando, gracias por la invitación para hablar de este importante tema del SERUM y de la formación de los médicos. Gracias. Usted ha tenido una experiencia en el terreno en Loreto durante la epidemia del COVID y sabe lo que significa que hayan estos jóvenes médicos que están en el servicio del SERUM. Cuéntenos, por favor, qué es lo que le parece más razonable de hacer ahora ante las dificultades que se han planteado en ese campo. Gracias, Fernando. En realidad, yo también soy loretano, he hecho el SERUM también aquí en Loreto, y recuerdo muy bien el problema que se está planteando ahora, que es el SERUM no remunerado. Yo hice un SERUM, lo que llamamos en esa época equivalente. Significa que fui a una plaza por el Datén del Marañón, y esa plaza no era remunerada, pero yo la necesitaba, porque era un requisito fundamental para que yo después pueda seguir una carrera en el sector público o privado inclusive. ¿Qué significa? Que hay muchos médicos, como has planteado bien, que están trabajando bajo condiciones prácticamente obligadas por la norma, pero que no hay remuneración por ese servicio. Yo, ejerciendo como médico en una ciudad bastante alejada como es Saramiriza, por ejemplo, entonces no recibirían ningún pago por ello y más bien tendría que ver en esas condiciones mucho apoyo. El alcalde me ayudaba con una especie de propina. Si había una campañita de salud, veía el jefe del centro de salud como darme algo, digamos, ¿no? Y esas condiciones yo te diría que empeoran de alguna manera también la atención de los pacientes, porque el médico tiene que ver de alguna manera cómo sobrevive, digamos, en esas circunstancias. Y eso es uno de los aspectos que veo que se está reclamando desde el Colegio Médico, desde la Federación de Facultades de Medicina también, porque de alguna manera hace daño y el sistema de salud debería compensar esas plazas si tanta falta hace, Fernando, y todos reconocemos, como le pasó a este congresista que falleció, que hace tanta falta médicos que atiendan en situaciones alejadas, tengamos este problema de no cubrir apropiadamente esas plazas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Doctor Gustavo Franco, acá en el estudio de RPP, usted es el secretario de Desarrollo Profesional y Científico del Colegio Médico del Perú, que está en el centro de esta polémica. Díganos, por favor, ¿cuánto gana un médico cuando hace el SERUM y cuánto tiempo tiene que hacer este servicio rural y urbano marginal? Muchas gracias, Fernando. Los médicos serumistas ganan por encima de 4.500 soles en el inicio de su carrera profesional y estos médicos trabajan en estas condiciones en diversos establecimientos del sector público, fundamentalmente a nivel del país. ¿Cuánto tiempo? Durante un año. El periodo del SERUM es un año de servicio. De acuerdo. Ahora, ¿cómo hace? Nos ha contado el doctor Celis su propia experiencia en el Datén del Marañón, pero ¿cómo hace en general un serumista que tiene que dejar su ciudad e ir a algún lugar alejado, rural, un año y no tiene remuneración? Exacto. Existe una modalidad que se denomina modalidad equivalente, que son plazas no remuneradas. Esto significa que el Estado no ha provisto los recursos económicos para que estas plazas sean rentadas y por lo tanto son plazas que se
adjudican de manera honoraria y en la cual no se recibe remuneración alguna. Y en esas condiciones trabajan muchos de los médicos que egresan de nuestras universidades. De acuerdo. ¿Y por qué se ha generado esta situación? ¿Por qué hay un servicio con un doble estándar tan diferenciado, uno remunerado y otro para hacer lo mismo no remunerado? Por supuesto, nosotros consideramos que esto forma parte de las falencias de un Estado que no cumple con sus obligaciones de colocar los recursos humanos suficientes en salud o en educación, por ejemplo, para que se pueda atender las demandas en estos sectores para la población. Esa es la situación de fondo. Existen establecimientos entonces que no tienen recursos humanos calificados y a estos establecimientos se les implementa la modalidad equivalente. Esto quiere decir que un médico accede a esos servicios, pero no recibe un pago. Realiza el servicio, pero no recibe un pago. ¿Cómo se mantiene durante un año? Es durante un año, sin embargo, el servicio equivalente tiene una otra condición, que no es un servicio completo, no son todos los días de la semana, sino son habitualmente de 3 días. Entonces es como un medio servicio en realidad el que se realiza. Eso precariza aún más. Hablemos nuevamente con el doctor Celis. Acá lo importante de su caso es la experiencia de Loreto, que es la región más extensa de nuestro país y la más difícil de acceso. Y hay que tratar a todos por igual. Tenemos compatriotas en Loreto que viven en lugares muy distanciados de los centros urbanos. Hay que acceder por vía fluvial en muchos de esos casos. Si hay dificultades para que los serumistas estén presentes, o si no se puede proveer esas plazas por falta de remuneración, los más perjudicados son los que más necesitan de la ayuda médica. Yo por eso quisiera que nos acompañe una breve pausa, doctor Celis, doctor Gustavo Franco, después de la cual nos conteste a eso, doctor Celis. ¿Cuál es el impacto negativo respecto a las poblaciones más necesitadas y más apartadas, en el caso de Loreto, si no se resuelve este problema planteado entre el Colegio Médico y un conjunto de médicos que han presentado una demanda aceptada ante Indecopi? Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el doctor Juan Carlos Celis y con el doctor Gustavo Franco. Estamos conversando desde Loreto con el doctor Juan Carlos Celis y acá en la cabina de RPP con el doctor Gustavo Franco, ambos con experiencia en terreno, ambos han sido serumistas y ambos saben lo importante que es esta práctica profesional para los jóvenes médicos, para ellos mismos, para su formación, pero sobre todo por el servicio que nos dan. El doctor Gustavo Franco, por ejemplo, cuando hizo el serum en una comunidad de Quixpicanchis, en el Cusco, se dio con que era la primera vez que había un médico que estaba en esa localidad. Yo no sé cuál es su experiencia, doctor Celis nos ha dicho que ha estado en el DATEM de Marañón como serumista. ¿Qué es lo que encontró usted como los servicios que nuestros compatriotas de esa provincia loretana recibían antes de que llegara usted en calidad de serumista? Gracias, Fernando. En realidad, las zonas alejadas de la Amazonía, como bien has explicado, el acceso es bastante complicado, las distancias todas son por río y por lo tanto requieren un gran esfuerzo de las comunidades, inclusive para desplazarse a los centros de salud. Encontré una gran déficit de atención básica, ¿no? Loreto lidera anemia, las tasas de anemia son altísimas, más del 60%, los niveles de parasitosis y desnutrición en los niños son altísimos. Y el trabajo que hay que hacer ahí como médico, pues trasciende tu centro de salud, tu posta, pero para trascender eso requieres personal. ¿Y a qué voy esto? Porque este tema del serum requiere ser continuo, es decir, no solamente que al médico se le den los beneficios de estar en una zona alejada. ¿A qué me refiero? Para entrar solamente en esta parte de la discusión. Al costado, donde yo trabajaba para el Ministerio de Salud, digamos así, y al costado había como un par de kilómetros, estaba, voy a mencionar varios nombres, Petroperú, más lejos está Plus Petrol, ¿no? Y los médicos que trabajan ahí, por ejemplo, tenían unos beneficios extraordinarios, como por ejemplo, trabajan un mes y descansan 15 o 20 días y después los llevan nuevamente. Ganan más, tienen beneficios, tienen EPS, cubren a sus familiares, tienen seguros de vida por estar en zonas bastante arriesgadas. Entonces, ahí está, digamos, como para entrar en la discusión de este servicio rural, es cómo el Estado está considerando la atención de un médico. Tenemos demasiada rotación de personal, Fernando. O sea, convencer a que un médico se quede por el Datén del Marañón, por la frontera, por el Yabarí,
más de un año, 2 años, es prácticamente imposible. La gente rota tremendamente y eso nos genera dificultades en el entrenamiento. De ahí es lo que necesitamos, otra vez, que estos personales estén entrenados, constante capacitación, telemedicina, telesalud, para poder atender a estas comunidades, pero solamente para reflejar que esto es bastante disparejo, cómo tratamos a nuestros médicos. Y yo diría el personal de salud en general, en nuestras zonas más alejadas de la Amazonía. De acuerdo, hablemos ahora sobre lo que ha sido la manzana de la discordia, que es el examen nacional de medicina, que los que han estudiado medicina tienen que aprobar para poder ser considerados médicos y colegiarse. Hay una decisión tomada por el gobierno vía resolución ministerial para que a título excepcional, por razones vinculadas a la emergencia sanitaria, estas plazas puedan ser dadas a personas que no han aprobado el examen de medicina. Su opinión sobre esta liberalidad, sobre esta flexibilidad, doctor Gustavo Franco, que lamentablemente recuerda lo que ha pasado en otras profesiones como los maestros, ¿no? Porque es el recuerdo de que están habiendo profesionales que han sido dispensados de aprobar un examen en una competencia que aparece como no leal contra aquellos que se han esforzado y que han aprobado el examen. ¿Era necesario tomar esta decisión y prescindir del examen nacional de medicina para cubrir las plazas este año, doctor Franco? Sí, Fernando. El propio Estado del año 2016 implementó mediante una ley una modificación de la ley de SERUMS, la obligatoriedad de aprobar el examen como requisito para poder hacer el SERUMS. Y esta norma, que fue implementada por el propio Estado peruano, ha sido incumplida sistemáticamente en los últimos 7 años. Cada año, por diversas razones, sea el motivo de las lluvias, sea el motivo de la COVID, las emergencias sanitarias han implicado una suspensión de la aplicación de esta normativa. Cuando usted hizo el SERUM, eso no era concebible. El que no pasa el examen no puede hacer el SERUM. Así es. O sea, no se le puede considerar bien cualificado para ejercer una responsabilidad de médico, además, en muchos casos, solo. Exactamente, exactamente. Actualmente existen cerca de 9.000 plazas que no son remuneradas, a las cuales acuden los médicos que están en la modalidad equivalente. Y justamente esta normativa última del actual ministro de Salud, pero que no es el único que ha hecho exoneraciones. 7 ministros han hecho exoneraciones en sendas resoluciones ministeriales respecto a exonerarse por única vez y por motivo excepcional. Siempre la razón es por única vez y por motivo excepcional. Esto se repite hace 7 años. Se repite cada año, ¿no? Cada año se exonera de este requisito contra el cual, digamos, el Colegio Médico muestra su firme oposición. Nosotros creemos que el examen nacional de medicina es un instrumento que permite, de una manera homogénea, establecer las condiciones básicas de calidad en términos de la rendición con nota aprobatoria de un examen de suficiencia profesional. Este es el ENAM. De acuerdo. Doctor Celis, ¿cuál es su opinión y su experiencia sobre este tema? Tanto más que el Ministerio argumenta en la resolución que ha sacado, es que si les exigiera examen aprobado a todos, pues habría una cierta cantidad que, no habiéndolo aprobado, tendría que desertar su trabajo en el SERUMS y pasar al sector privado. ¿Cuál es su opinión sobre este problema? ¿Qué es lo que recomienda usted para resolverlo? Gracias, Fernando. Yo creo que la forma en que está queriendo solucionar el Ministerio este déficit es de la peor manera, digamos, no tratando de quitar un estándar mínimo. Primero hay que reconocer, es cierto, de que está escrito también en la literatura médica, que hay Fernando, un deterioro de muchos años, y no solamente en el Perú, de las habilidades clínicas de los médicos, debido a los determinantes comerciales que influyen en la formación médica. El Perú es un claro ejemplo de eso, cómo han aumentado las facultades de medicina. El Perú no es el único, Brasil tiene este problema y hay un reconocimiento de esto. Quitarle un estándar mínimo, como puede ser el examen nacional de medicina, pues agrava el problema, ¿no? Ya tenemos varios años de pandemia, donde ha habido mucha virtualidad, los médicos que están saliendo ahora tienen, y hay que reconocerlo, un déficit en su formación clínica, y a eso hay que sumarle ahora, pues que vamos a tener que bajarle el ENAM porque hay un déficit. El Estado debió prever esto, tiene que dar una solución que no afecta a la población, porque literalmente esto al final lo que termina siendo es que tengamos un médico en una situación o una zona alejada de la Amazonía o de la serranía con falta de habilidades clínicas.
Doctor Franco, Sí. ¿cuál es su opinión sobre la solución a este problema? ¿Qué es lo que recomienda usted al gobierno? La solución tiene varias aristas. Una cuestión importante, yo creo que la central, es que las universidades deben propender a generar médicos con la suficiente calidad profesional como para que aprueben el examen. Entonces es una responsabilidad primaria de las universidades. El ENAM es una implementación de la propia Asociación de Facultades de Medicina, que nuclea a 34, actualmente a 34 facultades y escuelas de medicina de las más de 50 que existen. Pero el examen, siendo obligatorio para todos como requisito, establece las condiciones de que la no aprobación implica una serie de limitaciones, como por ejemplo para acceder al CERUMS. Esta norma que ha sido, como hemos mencionado, incumplida en los últimos 7 años, ¿no? Y esta una vez más, este año, se está exonerando de esa obligatoriedad de aprobar el ENAM. De acuerdo, señor Celis, palabras finales, por favor. Gracias, Fernando. Solamente para hablar de la parte de la Amazonía, quizás exigir también a través de ese medio que se tome la atención necesaria a este tremendo déficit de mantener al personal en las zonas alejadas de la Amazonía y seguramente de la sierra también, por las dificultades y los pocos beneficios, las oportunidades de capacitación que tiene un médico, un personal en las zonas tan alejadas como la nuestra. Y una de ellas es mejorar no solamente el entrenamiento, no solamente los beneficios que pueda tener un médico que esté en la frontera, para que podamos beneficiar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias tanto al doctor Juan Carlos Celis desde Loreto como al doctor Gustavo Franco del Colegio Médico del Perú. Lo que queda claro es el punto de vista de los dos, que hay que velar porque la formación universitaria de los médicos en las más de 30 facultades de medicina que hay en el Perú se haga con rigor para tener confianza que las personas que vamos a mandar a lugares donde se van a hallar aislados y van a ser los únicos médicos, nos decía el señor Franco en Quispicanches, nunca había habido un médico antes ahí, esté verdaderamente capacitado para hacer un diagnóstico y para decidir sobre una terapia, porque si estamos mandando a gente que no está bien cualificada, que no ha aprobado los exámenes nacionales de medicina, pues estamos haciéndole un falso servicio a los que van a tener que beneficiarse del CERUM en esas zonas. Muchas gracias por sus palabras, felicitaciones por el esfuerzo que ustedes hacen en sus respectivas responsabilidades para darle al servicio público de salud de nuestro país la calidad que nuestros compatriotas merecen. Muchas gracias por haber estado con nosotros en RPP el sábado por la mañana y mucha suerte en el ejercicio de su delicado trabajo en